Buenos días nuevamente. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, te escucha muy bien. Le Sí, se escucha. agradezco. O por lo menos así me escuchan, ¿verdad? Lo de bien, vamos a ver. A ver, quería hacerle una consulta. ¿Cómo les fue las tareas? Un ratito voy ingresando a los compañeros que están solicitando ingresar. ¿Cómo les fue las tareas de la semana? Tuvieron dos tareas, una tarea individual y otra, un trabajo grupal acerca de la quinta disciplina de Peter Senge. Eh, ¿Tuvieron alguna dificultad a la hora de elaborar el trabajo? Están todos muy calladitos todavía, ¿eh? Bueno, quería compartir con ustedes, son puntualmente las 7, ¿verdad? Una preocupación que estoy teniendo es con respecto a los trabajos, ¿verdad? Ustedes saben que al inicio de nuestro módulo estuvimos explicando cuál sería el mecanismo de evaluar, para evaluar el trabajo, o sea, los trabajos, ¿verdad? Las diferentes actividades. Y dijimos que en la primera parte tenemos 5 trabajos individuales y 5 trabajos grupales. Luego cerramos con una exposición, ¿sí? Eh, como evaluación final tenemos también un examen escrito, que sería ese último, el séptimo sábado que tenemos, ¿verdad? De aquí a 3 clases más. Todos esos puntajes que ustedes van acumulando, luego los sumamos y lo traducimos en una calificación, ¿verdad? Hasta ahora de los trabajos corregidos, son 4, un total de 20 puntos. Y siempre estoy escribiendo cuando voy enviando los mensajes para avisarles que las correcciones ya fueron realizadas. Siempre escribo la cantidad de compañeros que presentan tanto los trabajos individuales como grupales. Me está preocupando el hecho de que algunos compañeros, por ejemplo, están en un equipo de trabajo, pero no suben el trabajo. O sea, aparece el nombre, vamos a suponer que yo esté en un grupo, incluyen mi nombre, pero yo no subo el trabajo. Y recuerden, como insisto siempre, que todos los trabajos que ustedes elaboren, ya sea individuales como grupales, deben subirlo a la plataforma para que eso quede registrado, pueda ser evaluado y ustedes tengan ese seguimiento de la tarea ya corregida. ¿Está bien? Quiere decir que no tiene ningún valor que yo aparezca con un título, o sea, aparezca mi nombre en el trabajo y yo no haya subido la tarea, ¿verdad? Eso por un lado que me preocupa. Lo segundo que me preocupa es el hecho de que con mucho respeto le digo, no quiero que me tomen a mal, aparentemente algunos hacen muy apurados los trabajos y no leen las orientaciones. Recuerden que la tarea anterior, el trabajo individual, consistía en leer las características de la administración escolar burocrática, que estuvimos diciendo cuáles eran las características, perdón, y lo que teníamos que hacer era justamente tomar 2 de esas características que habíamos analizado en clase, explicar brevemente y ver de qué manera esas características de las instituciones burocráticas siguen presentes en nuestros centros educativos. En eso consistía la tarea, ¿verdad? Eh, yo no sé si las explicaciones o las orientaciones de las tareas no son muy claras. Quiero que me digan un poquito cuál es la dificultad que están teniendo, pero los trabajos de repente que recibo no responden a lo solicitado. eh, Aparecen otros contenidos o de repente el resumen de todo ese documento, ¿sí? Entonces, eso es lo que me llama la atención. Y me gustaría saber si cuál es la dificultad, si la dificultad es el hecho de que no están leyendo las guías. Además, yo creo que la compañera siempre suele estar compartiendo los videos de las clases. Ahí también se explican en qué consiste cada una de las tareas para la semana, ¿verdad? Y eso hace de repente que un trabajo de 5 puntos quede sin puntaje, ¿verdad? Porque no responde a lo solicitado. Yo no le puedo asignar un puntaje a algo que no corresponde, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me está preocupando. Hay compañeros que de 4 tareas solamente tiene 2. Hay otros compañeros que de las 4 tareas solamente tienen una tarea y es una tarea grupal, ¿verdad? Lo que me preocupa es, me gustaría que ocurra, es que a última hora ya no les alcance el puntaje.
que no les alcance como para aprobar el módulo. Por eso, como les digo, al inicio estuvimos hablando de cuál sería o cómo sería nuestra forma de trabajo. Entonces, yo sé que ustedes tienen otro grupo en el cual se comunica mucho más fluidamente. Me gustaría, por favor, que sigan recordando a los otros compañeros sobre el tema de los plazos también. Y hay veces de repente que alzamos, como le digo, una tarea que no corresponde o de repente alzamos tareas de otro módulo en el nuestro. Y eso sí ya son cosas de que a última hora aparentemente lo estamos haciendo o no estamos prestando mucha atención, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, yo ya no puedo modificar cuando ustedes suben la tarea. Y de repente alzan de tareas que no corresponden, como le digo, de otro módulo, o lo anexan en lugar que no corresponde. Entonces, sí les pediría un poquito más de atención. Les pido disculpas si están escuchando los demás compañeros esto, pero como somos un grupo, quería explicarle cuál es nuestra situación y esa preocupación que estoy teniendo, ¿verdad? No sé si tienen ustedes algún comentario que quieran hacer con respecto a eso que estamos analizando ahora, que viene a ser la entrega de las tareas. Queda micrófono abierto antes de iniciar nuestra clase de hoy. En mi caso, profe, y en el caso de mi grupo, me parece que las asignaciones de las tareas son bien claras y específicas. Justamente yo, esta es la segunda clase recién en la que participo. En las últimas dos no pude estar por fuerza mayor. Sin embargo, sí, guiándome por las indicaciones de cada tarea, es bastante claro, comprendible qué es lo que hay que hacer. Está bien especificado lo que hay que leer, lo que no hay que leer, las los materiales de lectura que tenemos a disposición están muy bien ordenados. Le agradezco, Alberto, muy amable. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario que quiera hacer algún compañero o compañera? Lilian, la escucho. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Realmente, así como dice Alberto, en mi caso también las primeras dos clases yo no pude participar en la clase propiamente. Eh, Además de que tiene un hilo conductor en la clase, está muy bien especificado también dentro de las indicaciones, ¿verdad? Entonces es una cuestión nada más que yo creo, profesor, sinceramente, con todo respeto, usted es una persona muy ordenada, es la primera vez que estamos teniendo en este 1 año y medio una experiencia así de algo como de contar el retorno antes de que empiecen las clases. Nosotros ya tenemos el retorno de nuestras entregas, ¿verdad? Entonces creo que eso es más bien por la práctica que teníamos anteriormente, seguramente que creo, ¿verdad? Porque en mi caso me pasó que en las dos primeras clases no pude participar y cuando miré el video me era más fácil, ¿verdad? Entonces me era más fácil porque como que en el video, así como usted dijo, la compañera rápidamente sube, nosotros podemos ver la clase y nos ayuda entre las indicaciones y la clase, viendo después desde la experiencia, le digo, de la práctica que hice en esas dos primeras clases, es muy fácil. Y con esto también, o sea, con esto de asistir, sí que más fácil todavía, ¿verdad? O sea, como que nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces, no creo que sea por una cuestión es una cuestión nomás que todavía no entramos en el ritmo, quizás. A partir de ahora, quizás, profe, dando un voto de confianza, a lo mejor cambia el esquema por el tema de que como que entramos en training justo a la mitad del tramo. Le agradezco, Lilian, muy amable, ¿eh? Muy amable. Por eso justamente quería conversar con ustedes, ¿verdad? Siempre les digo que tenemos el WhatsApp. La vez pasada una compañera y me escribió el sábado a la noche, ¿verdad? O sea, yo no tengo un problema en cuanto al horario, me escribió porque ya estaba organizando todas sus tareas para la semana, porque como todos trabajamos durante la semana, entonces ya estaba adelantando el trabajo y me hacía ciertas consultas, entonces yo no tengo ningún problema en responder. Pero como les digo, siempre es conveniente que antes que se den las situaciones problemáticas, por decirlo así, era, podamos ya explicar cuáles serían las dificultades que estamos teniendo, de manera que yo tenga
en cuenta eso a la hora de analizar los trabajos, ¿verdad? Y a la hora de evaluarlo, ¿verdad? También tuve caso de una compañera que subió dentro de los plazos del trabajo, pero anexó mal la tarea, una por otra, ¿verdad? Pero se percató enseguida, entonces me escribe cómo podría volver a hacer, ¿verdad? Y solucionamos ese problema. Entonces, y lo que sí solicito es esa comunicación que sea más fluida, ¿verdad? En el sentido de que si surge alguna dificultad, me lo puedan explicar ahora que estamos en este proceso, ¿verdad? Y no al final, cuando de repente ya nuestros números no nos alcanzan, ¿verdad? Entonces, a ese punto no quiero llegar, por esa razón es que estamos tratando este tema. Entonces, les agradezco por su honestidad. Entonces, cualquier cosa, como les digo, tienen mi número, me pueden escribir o me pueden llamar. Entonces, cuando dispongo del tiempo, le hago la devolución de sus llamadas o de sus mensajes. ¿Está bien? Bueno, iniciamos entonces. Vamos a dar un recuento de lo que vimos la clase anterior. Vamos a hacer un poquito un resumen de estas tres clases que vimos. Al inicio habíamos hablado de lo que era la gestión y de lo que era la administración, esa diferencia que había. Y habíamos dicho que la gestión era un término mucho más amplio que la simple administración, porque la administración se centraba únicamente en el manejo de recursos, de diferentes tipos de recursos. Luego nos adentramos más y hablamos de que la gestión tenía un cuerpo teórico que se fue construyendo a lo largo del tiempo en diferentes fases, en donde había, por ejemplo, normativas en la época colonial, en donde sí o sí se cumplía en todas las situaciones, sin excepción alguna, y eso fue cambiando, ¿verdad? Fue cambiando con el transcurso del tiempo hasta llegar a la situación actual en la cual en América Latina estamos buscando nuevos teóricos que se están especializando en el exterior y que vienen a hacer un análisis del contexto de nuestra realidad y a partir de ahí generan nuevos conocimientos en el campo de la gestión escolar. Luego vimos en la segunda clase cuáles eran las características de la administración escolar. Y ahí de repente nos preguntamos, pero si dijimos que la administración era totalmente opuesto a lo que era la gestión, entonces, ¿por qué hablamos de administración escolar? Y dijimos que utilizaríamos el término administración escolar para para relacionar con aquellas organizaciones burocráticas, ¿verdad? Y ahí analizamos cuáles eran esas características de las instituciones burocráticas, ¿verdad? Que no había división del trabajo, que las tareas eran separadas, no estaban acopladas, no estaban abiertos al cambio y a la innovación. Entonces, una serie de características de la administración, un ratito voy a ingresar a los compañeros, de la administración escolar burocrática, ¿verdad? Lo cerrado, lo burocrático, eso lo analizamos. La clase anterior estuvimos viendo lo opuesto a eso. Y en vez de hablar de una organización, de una estructura burocrática, ya hablamos de la gestión educativa estratégica. Y ahí apareció el término de estrategia. Y con ayuda del compañero explicamos que la estrategia era un término militar y que se refiere más bien a tener un plan de acción para poder llegar a un objetivo o a una meta. Esa es la estrategia. Entonces hablamos después ahora de lo que es la gestión educativa estratégica. Y dentro de la gestión educativa estratégica vimos también características que eran totalmente, hicimos el cuadro comparativo entre lo que eran las organizaciones burocráticas y las que eran las organizaciones con una gestión educativa estratégica. Y ahí sí ya hablamos de división del trabajo, de la formación del personal, de los espacios para la interacción, del trabajo en equipo. Entonces, todas esas características ideales, ¿verdad?, de las cuales hablamos en una organización. Bueno, entonces eso es lo que vimos hasta ahora. Y también vimos que dentro de lo que nosotros llamamos gestión educativa estratégica, había tres ejes fundamentales. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos tres ejes de la gestión educativa estratégica? Y si vimos un panorama, un pantallazo, hoy vamos a adentrarnos y vamos a explicar mejor cuáles eran esos tres ejes. ¿Alguien recuerda cuáles eran los tres ejes? Uno era el pensamiento sistémico y No, estratégico, ¿se acuerdan? y Nos no falta era el otro. trabajo en equipo también, profesor, el Esa trabajo es, en equipo. esa es una característica, Lilian, sí, de las organizaciones o de la gestión participativa, ¿sí? Perfecto. Pero recuerden que había tres ejes. Uno era
Pensamiento sistémico y estratégico. Nos faltan dos. Liderazgo Liderazgo pedagógico. pedagógico. Liderazgo pedagógico. Gracias, Isabela. A ver, Lisa, la escucho. Aprendizaje organizacional. Aprendizaje organizacional. Excelente. Esos eran los tres ejes de los cuales estuvimos hablando. Ahora bien, hoy vamos a profundizar esos tres ejes centrales de lo que es una gestión educativa estratégica, pero antes de adentrarnos a ese tema, me gustaría escuchar sobre el trabajo que realizaron en forma conjunta. Ustedes hicieron una evaluación, o mejor dicho, una lectura del trabajo de la quinta disciplina, Peter Senge, y me gustaría que me explicasen qué conclusiones podemos traer de ese trabajo que elaboraron. Queda el micrófono abierto si alguien quiere compartir el trabajo. Ustedes tenían un trabajo colaborativo en el cual tenían que elaborar un mapa conceptual sobre la quinta disciplina, ¿verdad? Entonces queda el micrófono abierto para esta primera parte para analizar el contenido de ese material de lectura que tuvieron. Queda abierto el micrófono para cualquier compañero o compañera del grupo. Perdón. A ver, ¿quién empieza a compartir sus ideas o las ideas sobre el trabajo de la quinta disciplina? A ver, una sola persona, por favor, ¿eh? A ver, ¿quién comparte con nosotros algunas ideas generales sobre la quinta disciplina? ¿En qué se enfoca ese material? Profe, y nosotros está sobre cinco características o cinco ejes, por ejemplo, estábamos viendo el pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de una visión compartida, el aprendizaje en equipo y cómo esto converge todos juntos, ¿verdad? Pero a través de una misma línea que sigue. Por ejemplo, el pensamiento sistémico, cómo eso se ve entre los negocios, en las empresas, cómo están ligados, lo que tenga que ver con eso, ¿verdad? Y cómo uno debe de tener ese pensamiento analítico, sistemático, sistémico, mejor dicho, para ver qué es lo que resulta y no resulta dentro de una empresa. Y después también el dominio personal, ¿verdad? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Que permite aclarar y aclarar dudas si hay a través de la visión que se tiene, ya sea dentro de una institución o una empresa, ¿verdad? Las conexiones en cuanto a la organización. Y después también están los modelos mentales, ¿verdad? Que son supuestos, ¿verdad? Depende, arraigados, ¿verdad? A través de imágenes que influyen mucho, ¿verdad? Después también cómo se trabaja esos modelos, cómo se trabaja en nuestro sitio de trabajo o institución, ¿verdad? La actitud para entablar conversaciones, toda esa parte, ¿verdad? Y la construcción de una visión compartida, justamente, qué es lo que se tiene en común, si eso no va a beneficiar a un grupo, solo a uno, todo eso. Y por último, el aprendizaje en equipo, todo esto que sacamos, qué es lo que realmente nos va a ayudar, no solamente de forma individual, sino a una masa. Creo que eso anoté todo después. Gracias, Noelia. Muy amable. Muchas gracias por su aporte. Lilian, la escuchamos. Bueno, particularmente, profesor, yo estuve fuera del país, estuve en el encuentro GEM, el Encuentro Mundial de Educación, y estuve leyendo y justamente me vino muy bien leer y comentar allí sobre lo que vengo diciendo, el cambio para que podamos hacer un cambio de paradigmas, ¿verdad? Del uso de la tecnología de manera estratégica. Siempre escuchamos, y no quiero que se enojen conmigo los pedagogos, por favor, pero siempre escuchamos que
la tecnología es un medio. Y según el informe del GEM, dice que la tecnología, o sea, tiene un mensaje subliminal, ¿verdad? Dice que la tecnología no hay evidencias que ha aportado el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, yo creo que justamente porque nos hemos tomado esta quinta disciplina para poder implementar la tecnología en el aula, es el problema que tenemos, porque no hicimos una visión compartida, sino que esto se usa la tecnología, y vino la pandemia y nos metió a todos en el tema de la tecnología de una manera muy pragmática, no es ni siquiera disruptiva. Es pragmática, o sea, con miedos los docentes tuvieron que apropiarse y bueno, terminó la pandemia y queremos volver al status quo. Y ahora un informe GEN como ese, porque es un informe, voy a compartir en el grupo donde estamos todos, voy a compartir el informe GEN, el resumen. Sinceramente tiene un mensaje muy fuerte porque ahí dice, o sea, que la tecnología no aporta y que no estaría mal sacar la tecnología, siendo que hay muchos docentes que hoy dicen, la normativa me dice, según la gestión, me dice que los chicos no pueden usar los celulares en el aula. Sigue ese vigente hoy, porque al utilizar nosotros en tiempo de COVID, viene una ley del tiempo de COVID en donde nos dice que utilicemos todos los medios disponibles y utilizamos el celular para poder llegar. Pero al abolirse esa ley, porque se abolió, automáticamente los que son de derecho saben que sale todas las normativas que se hicieron en base a esa. Normativas que... Entonces se eliminan todo eso y volvimos a la anterior. Y yo creo, tengo esa, porque vimos modelos resilientes muy buenos, porque trabajaron en la visión compartida. Y el ministro de Educación del Paraguay fue el único ministro que dijo en todo este reporte GEM, dijo, el problema principal, todos hablan de que el tema de la tecnología, porque el tema era tecnología y educación. Y el ministro de Paraguay dijo eso, pero nadie habla de las familias. Y fueron nuestros sostenes con la pandemia. Las familias fueron los que estuvieron sosteniendo o comprar un celular o que se pueda utilizar sin saber ni siquiera utilizar. Y yo creo que, o sea, a mí la lectura de la quinta disciplina me impactó mucho y justamente comparto con los compañeros que realmente si queremos implementar, y esto pasa también con la transformación educativa, ¿verdad? Hablamos de la transformación educativa y no se hizo una visión compartida, por eso en Paraguay esto impactó, ¿verdad? Y me voy a ir a algo clásico, algo que pasó ahora en esta semana. Todos hablaban mundialmente de Barbie, pero en Paraguay se habló de Marilina. O sea, porque nuestra realidad es que no hay cine en todo el país. Y Barbie es una película de cine. Pero Marilina es una película que se estrenó el lunes pasado, o sea, este lunes último, se estrenó ¿en dónde? Se estrenó en la tele. Entonces, y es tecnología nomás también, porque tuvimos una visión compartida, tuvo un impacto en Paraguay mucho más fuerte que mundialmente tuvo Barbie. Entonces, la verdad de las cosas, nosotros como paraguayos necesitamos trabajar en esa visión compartida, porque creo que somos muy capaces y podemos gestionar mejor el cambio de esa manera. Eso para mí es lo que este trabajo de esta tarea que vimos y como cerrando digo, la tecnología es una estrategia, no un medio. Si lo miramos desde la estrategia, creo que podemos llegar a ver un montón de cambios para el bien del aprendizaje. Muchas gracias, Lilian. Le agradezco su aporte.
El compañero Roberto había solicitado la participación. Le cedo la palabra al compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Volviendo al tema de la lectura de la quinta disciplina. Después de leer el material me di cuenta, profesor, que la quinta disciplina es el pensamiento sistémico, que tiene que estar interrelacionado con el dominio personal, modelos mentales, construcción de una visión compartida y aprendizaje en equipo. Y me gustó mucho la lectura, en especial la parábola de la rana hervida. A ver, Roberto, justamente le iba a hacer esa pregunta luego al grupo. ¿Qué nos habla? A ver, un ratito agregando lo que estaba diciendo el compañero. El material sobre la quinta disciplina nos habla de las organizaciones inteligentes, ¿verdad? Del aprendizaje de las organizaciones. Y ahí habla de esos elementos, esas 5 características que ustedes estaban señalando. Y a medida que hace un relato, habla de un cuento, de una pequeña fábula sobre la rana hervida. Entonces, el compañero Roberto va a compartir con nosotros su visión de ese pequeño cuento de la rana hervida y qué tiene que ver con todo lo que estamos viendo ahora. Le cedo la palabra a Roberto. Sí, profesor. Sí, decía que cuando la rana se le tira en una olla rápido, intenta salvarse, intenta salir de la olla, porque están, o sea, quiere salvar su vida. Pero sin embargo, si se le pone en el agua, en agua a una temperatura normal, se queda tranquilo en la olla y de a poco le van cocinando, le van calentando el agua y no se da cuenta y muere. De eso se trataba la parte de la parábola de la rana hervida. Estuve leyendo. También me gustó la parte de la fábrica el mayorista y los minoristas. Toda esa parte estuve leyendo también del tema de la cerveza que se llamaba de los enamorados. Leí también, me gustó mucho también. Le agradezco, Roberto. Fíjense, yo creo que todos leyeron la historia de la rana hervida, ¿verdad? Lo leyeron, no solamente el compañero Roberto leyó. ¿Tuvieron oportunidad de leer? Me responde el silencio, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué podemos decir sobre la rana hervida, verdad? No, nos cuentan una historia, ¿verdad? Así como estaba diciendo el compañero, la rana puede caer en agua caliente, en agua hirviente y trata de salir enseguida, trata de salir como pueda, ¿verdad? Pero en el caso de que esté a temperatura ambiente el agua y a poquito se va calentando, la rana lo que está haciendo es adaptarse a ese cambio de temperatura, entonces utiliza su energía para tratar de mantener su cuerpo a la misma temperatura que el agua que que está elevando su temperatura, ¿verdad? Hasta llega un punto en el cual vamos a llegar al punto de ebullición, donde va a hervir el agua, ¿verdad? Y la rana ya no puede hacer más nada y trata de saltar, pero ya no puede salir. ¿Por qué no puede salir? Porque toda esa energía que tenía y que hubiese podido utilizar para saltar y salir de ahí, la utilizó para tratar de acomodarse a su ambiente, ¿verdad? Entonces uno puede tener diferentes, dentro de una organización, podemos sacar diferentes ideas, ¿verdad? Haciendo una comparación entre la rana que le echamos en agua caliente o la rana que se va de a poquito adaptando a su ambiente, ¿verdad? Esas comparaciones si hacemos, podemos darnos cuenta que de repente también un líder dentro de una organización o un equipo de trabajo, dependiendo de cómo presente a su equipo las ideas, los objetivos, la visión de un centro que tienen, las personas van a ir captando la idea y van a ir adaptándose y respondiendo a eso, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, que en nuestras instituciones están los jefes, no voy a decir directivos, los jefes, ¿verdad? Que dicen, bueno, esto es lo que tenemos que hacer y así lo vamos a hacer, ¿verdad? Y eso de repente, si nosotros comparamos con la rana hervida, es como que de repente nos tiran en agua caliente y queremos saltar, ¿verdad? Queremos salir de ahí, no nos gusta nada, pataleamos, hacemos todo, ¿verdad? Pero si de repente ese líder, ya cambiamos el término jefe por líder, nos muestra una visión diferente, nos explican los pros y los contras de todo lo que queremos implementar en las transformaciones que queremos hacer, por qué lo vamos a hacer, entonces parece que la gente queda queda mucho más tranquila porque sabe lo que se hace, no hay una imposición de por medio. Entonces, ¿qué hace? Nos adaptamos, ¿verdad? Y nos dejamos llevar y eso avanza todo junto, ¿verdad? Podemos tomar de ese lado.
También, no sé si ustedes llegaron a escuchar alguna vez el cuento de los 6 ciegos. No sé si en alguno de los módulos ya llegaron a analizar el material. Los 6 sabios ciegos, ¿conocen la historia? Creo que era el que cada uno tenía su forma como sea, con el tacto para saber cómo era un animal. Creo que ya una profesora nos dio esa clase. Ya le dio. Gracias, Roberto. Sí, es justamente, estaban discutiendo 6 ciegos sabios acerca de lo que era un elefante. Entonces, cada uno tenía su visión, o sea, una forma de decir, ¿verdad? Su idea, ¿verdad? Porque no ven. Entonces, lo llevaron a los 6 y bueno, le acercaron un elefante, ¿verdad? El primero de ellos se fue y chocó por el costado y comenzó a tocar el cuerpo del elefante y dijo, bueno, para mí el elefante es como un gran muro, ¿verdad? Porque le tocó el costado, ¿verdad? Otro vino y le tocó la pata y dice, bueno, pero para mí un elefante es como una columna, ¿verdad? Porque le agarró la parte de la pata. Otro vino, le tocó la oreja y dice, no, para mí el elefante es como un abanico grande. Viene otro, lo toma de la trompa y al tomar la trompa dice, no, yo considero que el elefante es como una serpiente. Otro le toma de la cola y dice, no, yo creo que el elefante es como una soga, como una cuerda. Bueno, entonces, y por último toma el otro, viene y toma el colmillo, ¿sí? Y dice, no, el elefante para mí es como una lanza. Entonces los 6 comienzan a discutir ahí cómo es el elefante y cada uno manteniendo su postura hasta que de repente aparece una persona que le está escuchando e interviene y dice, bueno, ¿qué están discutiendo? Y ahí le explican que tratan de explicar lo que es el elefante. Entonces, cada uno otra vez comienza a explicar qué es lo que vio, qué es lo que siente, y le dice la persona que les observó, le dice, saben que todos tuvieron razón, porque cada uno de ustedes lo que hacen es un análisis de una parte del todo, y todos tienen razón. Si se hubiesen dado el tiempo, por lo menos de escuchar a la otra parte, hubiesen tenido una visión más general, más amplia de lo que realmente es un elefante, ¿verdad? Porque todos tenían ideas parciales. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta historia de la rana hervida y nuestro elefante o la visión de un elefante? Ahí hablamos de repente del pensamiento sistémico, ¿verdad? Que hay veces que nosotros solamente nos fijamos en una parte del total y pensamos que ese es el todo, ¿verdad? No hacemos un análisis profundo de todas las pequeñas secciones o segmentos que conforman el todo. Entonces, a eso nosotros le llamamos el pensamiento sistémico, en analizar una realidad, un contexto, pero en forma general, con todas sus partes, ¿verdad? Entonces, estas dos comparaciones nos hablan de repente de lo importante que viene a ser el aprendizaje dentro de las organizaciones, el aprendizaje a través del análisis de las realidades, de los contextos, ¿verdad? No sé si quieren hacer algún otro aporte con respecto a estas dos historias que estuve compartiendo con ustedes, para luego que podamos adentrarnos a lo que viene a ser la clase de hoy. ¿Algún comentario, algún aporte que quieran hacer? Sí, profesor. Siempre en A la ver, facultad se forma grupo así en la carrera de grado. Y para hacer una analogía del tema, siempre en el grupo así, siempre están las personas que colaboran y las personas que no colaboran. Entonces saqué una conclusión yo que hay ranas que son sordas y hay ranas que no pueden hablar, que no colaboran con los trabajos. Solamente para agregar eso, profesor. le agradezco, Roberto. Pero le voy a decir una cosa. Cuando de repente estamos hablando así, hacemos comparaciones, contamos pequeñas fábulas, pequeños cuentos, nos damos cuenta o nos llama la atención el hecho de que eh, a diario tenemos cosas por de las cuales aprender, ¿verdad? Y a veces nosotros somos tan rígidos, criticamos tanto la burocracia, ¿verdad? Y nuestro pensamiento a veces también es tan estructurado que no le buscamos la vuelta a las cosas como para encontrar una explicación mucho más sencilla de la realidad, ¿verdad? Pero para que eso se dé, ¿se acuerdan que la vez anterior estuvimos hablando del pensamiento de una pedagoga? Y decía que tenemos que ver el todo, tenemos que hacer un análisis profundo, ¿verdad? No dejarnos mover por la rutina, porque esa rutina, eso de repetir siempre lo mismo, estar en lo mismo, es lo que limita nuestra
capacidad de visualizar el contexto y de ver las dificultades y los problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos todo muy bien acá estructurado y siempre hacemos lo mismo. Entonces eso nos dificulta y no nos da esa oportunidad de crecer, tanto como equipo, como grupo y personalmente, ¿verdad? Y eso es como les digo, ¿por qué? Porque cualquier situación diferente nos genera una especie de crisis, ¿verdad? Y esa crisis lo que nos deja es, por decir así, impotente porque nos damos cuenta que no tenemos las herramientas necesarias como para enfrentar esa nueva situación. Entonces, cuando yo veo que hay una crisis, una amenaza, y que yo no estoy preparado porque no manejo las herramientas, entonces lo primero que hago es comenzar a defenderme, ¿verdad? Criticando, saltando, buscándole lo peor a todo lo que se me propone, ¿verdad? Entonces, siempre es importante estar atento a los diferentes cambios que se dan, a las diferentes situaciones que se dan y por sobre todas las cosas, separarnos de esa actividad diaria de rutinaria, separarnos un poquito de esa nuestra labor repetitiva. ¿Para qué? Para poder analizar desde una perspectiva de un nivel un poquito superior para poder ver todo el contexto, ¿verdad? Es un poquito a modo de introducción para ver lo que va a ser nuestro contenido de hoy. Si no hay preguntas, perdón, entonces damos inicio a nuestra cuarta clase. Recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento la presentación. Alicia, buen día, la escuchamos. Hola, profe, ¿cómo estás? No, yo tengo una consulta. La clase anterior dijiste que ibas a compartir en el grupo un contenido para que vayamos viendo sobre lo que va a ser las exposiciones. Y supongo que esa cuestión de liderazgo y compañía. No enviaste, profe, y seguimos esperando. Eso nomás quería decir, no está en mi ánimo hacer un monólogo de nada. Eso nomás te recuerdo. Gracias, Alicia. ¿Sabe por qué todavía no compartí? Por el hecho de que estuve comentando, estaba viendo la vez pasada, ustedes tenían 6 grupos inicialmente, ¿verdad? Ahora, con el trabajo anterior, ya un grupo de 6 lo dividió en 2 grupos de 3, tenemos 7 grupos. Entonces, para la última clase, aparecen cuáles son los contenidos, ¿verdad? Como ya está en la plataforma, sí, realmente, como dice usted, yo me comprometí en que tenía que compartir con ustedes esos temas para que ustedes ya empiecen a analizar, investigar, a buscar y preparar. Pero sí les prometo que hoy, ni bien termine la clase, antes del mediodía voy a estar compartiendo con ustedes los 6 temas. ¿Está bien? Permiso, profesor, 7 temas serían. No, por el momento tenemos 7 grupos, ¿verdad? Son 8 a 9 temas, ¿verdad? Pero entonces voy a hacer un poquito un cambio en la distribución, ¿verdad? Entonces voy a poner los temas en el equipo, en el grupo, tema 1, tema 2, para que de repente cada grupo vaya anotándose y va a escribir ahí cuál es el tema que selecciona y quiénes son los integrantes del equipo, ¿verdad? Entonces hoy lo vamos a hacer una vez que termine la clase, si les parece. Pero Muchas son gracias. 8 temas, profe. ¿Perdón? 8 temas son en teoría. 8 temas, 8 temas. Entonces nos faltaría un grupo más Ajá. conformar, ¿verdad? Para que realmente podamos responder a ese número de contenidos, ¿verdad? Entonces, un grupo más lo que solicitaría, si se puede conformar, el grupo que teníamos de 6 integrantes, ahora tenemos 2 grupos de 3, ¿verdad? Y eso nos da 7 equipos. Entonces nos faltaría un grupo más para que ustedes vayan analizando. Como les digo, hoy al terminar la clase voy a escribir cuáles serían los temas de investigación con la numeración correspondiente y ustedes entonces lo que van a hacer es escribir tema 1 o tema 2 o tema 3 y quiénes serían los 3 o 4 integrantes del equipo de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso sí, hoy sí lo hago, ¿eh? Dale, profe, gracias. A usted. Bien, comparto con ustedes entonces el material de la clase de hoy. Lo que vamos a hacer hoy es nuevamente ver cuáles eran los ejes de la gestión educativa estratégica, pero lo vamos a ampliar, la vamos a explicar con mayor detenimiento. Perdón. Tenemos entonces los ejes de la gestión educativa estratégica. Y aquí tenemos los 3 ejes. Los 3 ejes son
el pensamiento sistémico y estratégico, el aprendizaje organizacional y el liderazgo pedagógico. Hoy vamos a desglosar cada uno de estos tres ejes. Empezamos con el pensamiento sistémico y estratégico. Y nos dice que ese pensamiento se caracteriza principalmente en los centros educativos o en cualquier organización como un sistema integrado, donde no solo se debe mirar las partes, sino que se debe observar el todo, el contexto, ¿m? Puesto que todas esas partes interactúan entre sí, son interdependientes entre sí. A eso se le llama pensamiento sistémico. Analizar el total, el todo, no solamente las partes. Es un eje sobre el cual se gestiona, se organiza y se toman decisiones a nivel de los centros educativos. Para cualquier gestor educativo, para cualquier director, el pensamiento sistémico es un marco conceptual que le permite establecer de mejor forma cuáles serían los objetivos, las metas y la visión que tiene del centro educativo. Entonces, el primer eje de una gestión educativa estratégica viene a ser el pensamiento sistémico y estratégico. ¿Qué es pensamiento sistémico? Viene a ser aquella visión global de la realidad de los centros educativos, ¿verdad? No solamente analizar las partes, sino el todo. Aquí entonces explicamos que el pensamiento sistémico y estratégico parte de tres preguntas concretas y requiere de tres capacidades básicas. Veamos cuáles son aquellas tres preguntas que nos conducen a tener una visión de lo que es el pensamiento sistémico y estratégico. En primer lugar, como institución tenemos que analizar no solamente de las perspectivas del director, sino de toda la comunidad educativa, de dónde venimos, cuál es la historia de nuestras instituciones, para poder entender qué es lo que estamos haciendo o hacia dónde queremos ir, quiénes somos, nuestra identidad y para dónde vamos, cuál es la visión, cuál es nuestra meta. Entonces, estas serían las tres preguntas que nos debe conducir al pensamiento sistémico y estratégico. ¿Y cuáles son aquellas capacidades básicas que los gestores tienen que tener en cuenta o tienen que poner en práctica para llegar al pensamiento sistémico? En primer lugar, la capacidad de abstracción. La abstracción viene a ser extraer ciertos elementos o ciertas características de un todo para tratar de interpretarlo. ¿Mm? El pensamiento sistémico e integral, recuerden que cuando hablamos del pensamiento sistémico estamos hablando del análisis del todo, no de los segmentos o de las partes nada más. Y por último, la capacidad de experimentación. Entonces, todo gestor educativo que quiere implementar este pensamiento sistémico dentro de una estructura o dentro de una organización requiere de una capacidad de abstracción, de un pensamiento integral o global y de una capacidad de experimentación. ¿A qué se refiere la capacidad de abstracción? Facilita tanto al director como a los docentes o a ese equipo de trabajo extraer datos de la realidad para poder reconstruirlo en un campo conceptual, dar sentido o significado a aquello que observa. Nosotros entonces analizamos la realidad de un centro educativo y lo que hacemos es extraer esas ideas, fuerzas que vemos, ¿para qué? Para poder describirlas, para poder analizarlas, para elaborar una síntesis y posibles alternativas de solución a esas problemáticas que observamos dentro de nuestros centros educativos. Entonces, a eso le llamamos capacidad de abstracción, ¿sí? Capacidad de extraer datos del entorno. Luego tenemos el pensamiento sistémico e integral. Ya sabemos lo que es el pensamiento sistémico, o sea, visualizar una organización como un todo. Entonces se concibe como una consecuencia de la abstracción, ya que no sería posible identificar y comprender el fundamento de una escuela y su dinámica a partir de componentes aislados, ¿verdad? Si yo voy a analizar la realidad institucional, no solamente debo centrarme en el estamento de los docentes o de los padres o de los alumnos o de los directivos. Tengo que analizar
el total, ¿sí? Y esta capacidad posibilita construir una visión global e integral de la institución, tener la radiografía de nuestros centros educativos. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite analizar esos datos y a partir de ahí elaborar nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras estrategias para enfrentar las situaciones por las cuales enfrentan nuestros centros educativos. Luego tenemos la capacidad de experimentación. Y esta se halla vinculada principalmente a dos procesos que también reconocen una base reflexiva, o sea, un análisis de por medio. Pero fíjense, para que nosotros podamos realizar un análisis, como les dije al principio, tenemos que separarnos, ponernos en un nivel superior para tener un panorama más amplio de nuestra realidad, ¿verdad? La simple rutina, el explicar, el repetir siempre lo mismo, a veces nos limita a tener una visión global de la realidad, ¿sí? Entonces, en primer término, es preciso ser capaces de proyectar visiones hacia el futuro con todos esos datos que nosotros extraemos del contexto, de realidad institucional, lo analizamos, lo describimos, y entonces a partir de ahí nosotros elaboramos propuestas, y esto nos conduce a una visión de lo que queremos para el futuro. Entonces es importante también realizar un proceso de recognición de dichas hipótesis, o sea, relacionar esas ideas que tenemos con las fuentes bibliográficas, porque tiene que tener un sustento teórico cualquier procedimiento que nosotros podamos implementar. O sea, la idea no es solamente analizar el contexto, la realidad, la problemática institucional y elaborar visiones o metas, sino eso tiene que estar también sustentada en teoría, en modelos, ¿está bien? Ese pensamiento sistémico nos ayuda a diferenciar lo complejo de lo simple, lo superficial de lo profundo, lo importante de lo irrelevante y lo rico de lo pobre. Entonces, este pensamiento sistémico lo que nos permite es tener una visión amplia de nuestro centro educativo, de nuestras organizaciones, analizando cada una de las partes del todo, ¿verdad? Y esto implica la capacidad de abstracción, de experimentación y de tener un pensamiento sistémico. ¿Qué significa, repito, pensamiento sistémico? Tener una visión global de toda nuestra organización. Ahora bien, perdón, ¿cómo podemos lograr ese pensamiento sistémico? ¿Cómo nosotros como gerentes o como directivos podemos tener ese pensamiento sistémico? Para eso se hace necesario tener una fuerte disciplina y una fuerte convicción en lo que aspiramos y anhelamos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Pero para definir qué es lo que queremos lograr, primeramente, como le digo, tenemos que hacer un análisis de nuestra realidad. Y en base a ese análisis, fijarnos nuestras fortalezas, nuestras debilidades y a partir de ahí construir una visión a largo plazo. Y esto se construye en forma conjunta, ¿sí? En equipo. Después, un deseo constante y una idea clara de hacia dónde deseamos llegar, no solamente como individuos, sino también como institución. A ver, ¿hay algún compañero o compañera que levantó la mano? ¿Lo escucho? No, profesor, nadie levantó la mano, pero podría agregar que una herramienta importante para que se realice el pensamiento sistémico y estratégico es la planificación estratégica. Correctísimo, señor. Así mismo. Perfecto. Pero para planificar, al principio nosotros tenemos que tener esa visión, ¿verdad? Esa idea, ¿verdad? Entonces, eso parte del análisis, ¿verdad? Del análisis, o sea, del diagnóstico, del análisis, de esa reflexión y a partir de ahí elaborar una hoja de ruta de lo que vamos a hacer. Y ahí tenemos lo que nosotros llamamos el plan de acción. Excelente, excelente. Desde un paradigma de gestión requiere además de una comprensión y acertada lectura de la realidad. O sea, no mentir, ser honestos con uno mismo. Cuando se hacen las evaluaciones institucionales,
siempre hago esta comparación. Es como que yo me ponga frente al espejo y me esté observando si estoy peinado, si mi camisa, si el cuello de la camisa está bien, si me abroché todo bien los botones de la camisa. Entonces es fijarnos detalladamente en esa imagen que vemos y a partir de ahí analizar qué es lo que está bien y qué es lo que falta corregir, ¿verdad? Y qué es lo que tenemos que cambiar. Y eso viene a ser el análisis y la lectura de la realidad. Esto implica un liderazgo en el cual no nos deben decir qué hacer, sino que todos lo queramos hacer. Y eso lo vamos a lograr solamente en la medida que nosotros podamos compartir estas visiones y estos análisis con todos los estamentos, con todos los componentes de nuestras organizaciones escolares. Entonces, el liderazgo que no nos impongan qué hacer, sino que nos indiquen y nos permitan querer hacer y ser partícipe de esas transformaciones. También implica una fuerte disciplina y eso significa focalizarse en una visión, en una meta, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr. Y por último tenemos entonces lo referente a aplicar distintas soluciones, ¿verdad? Para eso yo tengo que elaborar, así como dijo el compañero, diferentes estrategias, diferentes posibles soluciones que voy a poder implementar para dar respuesta a las situaciones que yo observo dentro de mi realidad, en mi centro educativo. ¿Por qué un pensamiento sistémico? O sea, ¿por qué esta respuesta de pensamiento sistémico dentro de lo que es la gestión estratégica? Y esto tiene que ver con la complejidad que caracteriza hoy a todas las instituciones. El pensamiento sistémico es, en definitiva, una respuesta y una herramienta y una vía que podemos utilizar para dar respuestas a las problemáticas en nuestros centros educativos. En general, debemos decir que cuando un líder tiene un pensamiento sistémico, tiene una manera de ver las cosas en forma distinta. Por eso le dije, separarnos, levantar un poquito nuestra mirada y apuntar hacia arriba, ¿verdad? O sea, mirar de arriba hacia abajo, no mirar en forma horizontal, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el pensamiento sistémico. Subirnos en un peldaño más para tener una visión mucho más amplia de nuestras realidades. Y no como hechos aislados, sino que como componentes de estructura más grande. Analizar toda nuestra institución y no en forma segmentada o separada. ¿Y por qué? Es importante que podamos ver las diferentes partes, cómo funcionan, cómo se relacionan los estamentos. Es importante, pero no solamente podemos focalizarnos en eso, sino tenemos que ver todo esto como un engranaje, por eso habla de un sistema. Pasamos al otro elemento, el aprendizaje organizacional. Este modelo de gestión educativa estratégica busca convertir a los centros educativos en organizaciones inteligentes. Ustedes leyeron el material de Peter Senge, que habla de la quinta disciplina y habla de las organizaciones que aprenden, organizaciones inteligentes, que a partir de su experiencia pueden transformarse. Cuando hablamos de organizaciones inteligentes o aprendizaje organizacional, no solamente nos referimos a las jornadas o a los cursos de capacitación que de repente los directores o el equipo técnico va realizando en los centros educativos para que los docentes adquieran diferentes estrategias. Esa es una parte, pero el verdadero aprendizaje organizacional se logra cuando toda la comunidad educativa puede hacer un análisis de su realidad, identificar fortalezas, debilidades y a partir de ahí elaborar estrategias de solución, tener un plan estratégico para poder hacer frente a esas dificultades que se observan. Entonces, en la medida que los centros educativos y las organizaciones sean capaces de analizar su contexto e identificar los problemas y generar estrategias
para poder enfrentar y solucionarlas, entonces esto se está volviendo como un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque siempre van a tener esa idea o esa capacidad de analizar de manera permanente todas las acciones que se den en los centros educativos. Entonces, cuando se visualiza una dificultad, se analizan y a partir de ahí se reflexiona sobre cuáles podrían ser las nuevas estrategias que se puedan implementar para poder dar respuestas al entorno. ¿Está bien? A eso habla, con eso estamos hablando de aprendizaje organizacional. No es solamente, como le digo, perdón, realizar cursos de formación o de capacitación. Es importante, pero el verdadero aprendizaje lo obtenemos cuando analizamos un problema, detectamos el problema y a partir de ahí generamos nuevas estrategias para solucionarlas. El aprendizaje organizacional es esa capacidad que tienen los miembros de una institución para poder aprender de manera colectiva, en equipo, para convertir las experiencias en objeto de análisis institucional. Eso estaba diciendo, analizar lo que estamos haciendo a diario para poder transformar eso en un tema de debate de los avances y obstáculos que encontramos en nuestras prácticas diarias. En ese caso estamos hablando de aprendizaje organizacional. Pero fíjense que este aprendizaje organizacional, para que se dé, necesitamos de la participación de todos los estamentos. Y esa participación nos conduce realmente a la calidad, ¿verdad? Y por eso habíamos hablado nosotros de democracia y calidad al inicio de nuestras clases. Entonces, dar oportunidad a todos los estamentos para que se pueda hacer realmente un análisis de nuestra realidad como organización o institución educativa. ¿Algún comentario, alguna consulta que quieran hacer? ¿Podemos avanzar? Sí, profesor. Le agradezco. Avanzamos entonces. La escuela aprende de sí misma cuando recupera su experiencia y la transforma en espacio de innovación y cambio. Para que se dé la innovación y el cambio, tenemos que partir de ese análisis de la realidad, de esa visión de una organización como un sistema, de un todo, analizar las partes, la relación que hay entre esas partes y a partir de ahí tratar de detectar esas dificultades que tenemos. Entonces, esto nos conduce a elaborar nuevas estrategias y esto nos lleva a la innovación y al cambio. Se requiere la necesaria toma de distancia sobre nuestras prácticas y rutinas que caracterizan los centros educativos. Esto es lo que estaba diciendo al inicio cuando dije que tenemos que siempre tener una mirada de arriba hacia abajo, ¿verdad? No una mirada horizontal. Ponernos en un escalón superior para tener una visión mucho más amplia. Entonces, el hecho de separarnos de nuestras prácticas diarias y nuestra rutina realmente nos va a dar esa libertad de tener una observación mucho más detallada de todo el contexto. Y es una forma de reinventar nuestras escuelas. ¿Por qué reinventar? Por el hecho de que vamos a estar analizando nuestras problemáticas como centros educativos, como instituciones. Y a partir de ahí nosotros mismos buscar nuevas alternativas para enfrentar esos problemas. Y fíjense que la compañera al principio hizo esa comparación entre Barbie y Marilina, ¿verdad? Y yo quiero hacer más o menos así, esa comparación también, ¿verdad? En el sentido de que cada institución es diferente, cada institución tiene problemas diferentes, cada institución tiene una realidad diferente. Por consiguiente, las respuestas que puedan darse en las instituciones tienen que ser diferentes, ¿verdad? Yo no puedo utilizar la misma estrategia que utilizan en una institución determinada y tratar de aplicarla a la mía, ¿verdad? Porque las realidades son diferentes, los elementos o los componentes son diferentes con las características particulares de cada uno de los estamentos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el cambio, para la innovación? El análisis de la realidad, ¿verdad? Y ese análisis
lo tenemos que hacer desde diferentes puntos de vista, o sea, con la participación de todos los estamentos. Entonces, las respuestas que nosotros podemos dar a nuestros centros educativos tienen que surgir de los propios centros educativos. No nos van a servir las recetas que nos dan otras instituciones. ¿Está bien? Ahora bien, este documento que ustedes ya habían analizado de IP afirma con respecto al aprendizaje, que consiste en el conocimiento que se va generando a través de los diferentes procesos y mediante dichos procesos los miembros de los equipos, estamos hablando de equipos de trabajo, comparten y desarrollan nuevas competencias, nuevas sensibilidades y nuevos esquemas de observación y autoobservación. Es importante que se generen los espacios pertinentes en las escuelas que den pie a un aprendizaje organizacional. ¿Cuándo vamos a lograr este aprendizaje organizacional? Cuando se nos dé la oportunidad de participar, cuando se nos abra esa oportunidad de participar. ¿Está bien? Cuando hablamos de participación, estamos hablando de que cuando se va a tomar decisiones, tiene que haber y tenemos que escuchar a cada uno de los estamentos, padres, alumnos, docentes, directivos, y a partir de ahí analizar las realidades y construir nuestro plan de acción. ¿Está bien? Pero recuerden, cada estamento tiene que tener un cierto grado de participación y todo tiene que tener un límite. La función del docente es desde este punto hasta este punto. La función del directivo de este punto al siguiente. Y los padres también. Entonces, para que podamos realmente trabajar en equipo como una organización, cada uno de los estamentos tiene que también darse cuenta de cuál es su rol dentro de lo que es la estructura organizacional. ¿Qué se necesita para el aprendizaje organizacional? ¿Qué es lo que necesitamos en las instituciones educativas? Para que se produzca un aprendizaje organizacional, es imprescindible el trabajo en equipo, la participación, pues son estos los que aprenden a través de las experiencias individuales y luego grupal para luego convertirse en un aprendizaje institucional. Ustedes saben que dentro de un equipo están cada uno de los miembros y cada uno de los miembros realiza un aporte y ese aporte enriquece al equipo, al grupo de trabajo y esto posteriormente se extiende a nivel institucional. Ese aprendizaje a veces individual en cierto nivel es irrelevante y lo que realmente a nosotros nos debe importar tiene que ser ese aprendizaje participativo, ese aprendizaje de la organización, de todo nuestro centro educativo. No solamente de una persona, sino de todo ese equipo de trabajo. Entonces, para que se dé este aprendizaje organizacional, necesitamos imprescindiblemente del trabajo en equipo. Perdón. Según este autor, Vartanian, para que un grupo sea exitoso debe tener los siguientes elementos, los diferentes factores. Entonces dice que un grupo exitoso o un equipo de trabajo exitoso, en primer lugar, todos los miembros comparten una misión y una visión en común. ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, todos nuestros esfuerzos individuales apuntamos a esa meta del grupo. Tienen que estar integrados por individuos talentosos. Perdón. Y la tercera característica, sus integrantes deben saber trabajar en equipo. Entonces, para que un grupo sea exitoso, necesitamos estos tres elementos. Compartir una visión, una misión, que es lo que queremos hacer, y a partir de ahí ver cómo lograrlo. Por eso tiene que estar integrado por individuos talentosos, creativos, capaces. No solamente así como dijo el compañero, el que viene en un equipo y se cruza de brazos y espera que el maná caiga del cielo, ¿verdad? Y todos sus integrantes deben trabajar en conjunto, ponerse la camiseta para lograr la meta que nos proponemos como grupo. Perdón. Otro aspecto que facilita el aprendizaje de las organizaciones es la presencia de una política clara sobre el desarrollo profesional de los docentes. ¿Se acuerdan que les dije al principio que
no solamente se refiere a la formación, a la capacitación, ¿sí? Es importante, pero nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de las realidades o las situaciones que se estén dando dentro de nuestras instituciones. Porque en la medida que nosotros seamos capaces de visualizar las problemáticas, los problemas que se van dando, entonces eso nos va a permitir el diagnóstico y elaborar posibles alternativas de solución. Y eso lo vamos a aplicar. Entonces, va a aparecer luego otro problema diferente, pero nosotros ya vamos a estar preparados para poder analizar esa problemática y a partir de ese análisis elaborar estrategias de solución. Entonces, a eso se refiere organizaciones que aprenden, organizaciones que van aprendiendo de su experiencia, de su día a día. ¿Está bien? Pero también es importante la formación de cada uno de los miembros que integran nuestros centros educativos. Y para eso el líder tiene que fomentar la participación y tiene que motivar a cada uno de los docentes o los miembros de su equipo a que sigan formándose. Entonces, un buen liderazgo permite sin duda alguna el deseo de trabajar en base a una meta en común con entusiasmo y alto interés con el cual se lo puede hacer. Cuando se habla de aprendizaje organizacional, se debe tener una mirada más amplia del concepto. Esto debido a que puede darse desde el aula, en la institución o dentro de la escuela. Entonces, aprendizaje organizacional, aprender de nuestra experiencia, de nuestra vivencia de día a día. A eso se refiere. Importancia de ese aprendizaje organizacional. Es una estrategia que culmina con el cambio o la transformación educativa. La transformación educativa se va a dar en la medida que nosotros seamos capaces de, en primer lugar, observar la problemática real que se puedan dar en nuestras organizaciones, en nuestro centro educativo, analizar esas problemáticas y generar planes de acción. Por eso nos dice que es una estrategia que culmina con el cambio o la transformación, ¿verdad? Porque cuando nosotros generamos un plan de acción, evidentemente esto nos va a conducir a un cambio, a una modificación de esa realidad que estamos observando. Los docentes se vuelven capaces de adquirir, analizar, comprender y planificar de acuerdo con las informaciones que van recibiendo del entorno, de todo el contexto y de las propias demandas internas. Fíjense que en este caso estamos hablando de que los docentes ya son más proactivos, porque no solamente dejan en manos a sus directivos o del equipo técnico que analicen las realidades, sino que son partícipes de ese análisis, de esa detección de las problemáticas institucionales. Las instituciones caminan de la mano con la innovación y el cambio, ¿sí? Cuando trabajamos en equipo, analizamos la problemática, elaboramos un plan de acción, esto nos conduce al cambio, a la modificación en nuestra forma rutinaria de actuar. Y la innovación viene a ser incluir nuevas estrategias para enfrentar las problemáticas que a diario, con las cuales a diario nos enfrentamos. Y esto permite que las instituciones se reposicionen ante los grandes retos. Las organizaciones inteligentes son las organizaciones que aprenden de su experiencia y constantemente están en ese proceso de cambio, de transformación, de innovación. ¿Por qué? Porque permanentemente tienen una mirada de su realidad, de su problemática. Permanentemente están gestionando nuevas alternativas de solución y permanentemente están implementando estrategias innovadoras. Y luego tenemos el liderazgo pedagógico, el tercer elemento. La forma en que se concibió el liderazgo en el pasado ha ido cambiando poco a poco con el pasar de los años. A ver, una pregunta. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer en este punto antes de avanzar con el tercer elemento? Les pregunto si la explicación es muy rápida. Me gustaría escucharlos. ¿O se me durmieron todos?
A ver, ¿algún retorno? ¿Avanzamos? Está bien, Avanzamos, profe. Vamos avanzamos. bien, profe. Avancemos. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Avanzamos entonces. La importancia sobre el liderazgo, porque se hizo un estudio sobre el liderazgo, comienza a principios de la Segunda Guerra Mundial, con unos estudios que se hicieron en dos universidades de los Estados Unidos, en la de Ohio y en Michigan. Y ahí llegaron a estas conclusiones. Y los estudios sobre el liderazgo apuntaron a estas dos ideas, a estos dos factores. A uno le llaman factor de consideración y al otro factor, factor de iniciación de estructura. Vamos a explicar en qué consiste cada uno, dentro de lo que es el liderazgo. Cuando hablamos de factor de consideración, está relacionado con ese deseo que tienen los líderes. Vamos a hablar de líderes, no jefes, ¿verdad? De instalar un ambiente armónico dentro de su entorno, ¿verdad? En el cual se fomente esa participación de cada uno de los estamentos de nuestros centros educativos. Entonces, parte de esa capacidad de relacionamiento que tiene el líder, ¿verdad? Que fomente esas relaciones interpersonales. Y luego tenemos, dentro del marco del respeto y la cordialidad, y luego tenemos el segundo factor, que es el factor de la iniciación de la estructura, que ya tiene que ver con las planificaciones de las actividades, de la distribución del trabajo, pero eso una vez que conozca el contexto en el cual él está desempeñando su función. Entonces, el factor de iniciación tiene que ver con la preocupación del líder por organizar los trabajos, ¿sí? Las tareas, determinación de objetivos, división en cuanto o determinación de la estructura organizativa y de todas las actividades que pueden ser tanto individuales como grupales. También este señor Peter Drucker en 1996 hizo un estudio sobre el liderazgo. Lo que acabamos de ver viene a ser conclusiones sobre el liderazgo que se vieron en dos universidades, ¿verdad? Ahora, este otro señor, Peter Drucker, en 1996 hizo un estudio sobre el liderazgo y llegó a ciertas conclusiones. Y estas serían las ideas fuerzas que él extrajo de ese estudio. En primer lugar, nos dice que no hay ninguna personalidad que defina al líder de hoy. Fíjense que en algunos textos nosotros solemos estudiar o leer los diferentes tipos de líder, ¿verdad? El proactivo, el participativo. Entonces tenemos diferentes tipos de liderazgo. Pero según este señor, este autor, dice que no hay ninguna personalidad que defina al líder de hoy. También nos indica que el liderazgo es una competencia. ¿Qué es una competencia? Es un conjunto de capacidades, destrezas, habilidades que uno va adquiriendo. Entonces, el liderazgo es una competencia que la persona va adquiriendo. Ningún estilo de liderazgo puede considerarse como válido frente a otros estilos. No podemos decir que tal estilo de liderazgo es mejor que el otro, porque cada uno responde a una determinada situación y en un momento determinado. Por eso nos dice que los rasgos de liderazgo no son más que situaciones que alguien lidera o que expresa en un determinado momento y de una forma determinada. A ver. Vamos a un ejemplo concreto. Vamos a suponer que a cada uno de ustedes yo le dé un botiquín con diferentes medicamentos, ¿verdad? Para el golpe, las benditas o las curitas, mercurocromo, yodo, analgésico, antibiótico, de todo un poco, ¿verdad? Ahora bien, vamos a suponer que a cada uno yo le presente un determinado paciente. Entonces nosotros lo que tenemos a veces como líder o como un profesional preparado o competente es tener esa nuestra caja, ¿verdad? Donde tenemos todo lo que nosotros pensamos que necesitamos. Pero resulta que se presenta un paciente con un golpe. Entonces yo tengo que analizar el problema, en ese caso el golpe o una cortadura. Entonces ver qué es lo que voy a hacer. ¿Cuál de esas medicaciones o esos elementos que tengo en el botiquín son los que puedo utilizar para ese problema que estoy observando? ¿Sí? Entonces, si es un corte no muy profundo, entonces agarro el limpio con agua oxigenada, le pongo mercurocromo, puedo dejar así nomás libre o de repente ponerle una curita o una bendita, ¿verdad? No le voy a dar antibióticos, ¿verdad? Pero resulta que cada uno de repente reacciona de diferentes formas,
¿verdad? Ante un problema determinado. Entonces, por eso nos dice que no podemos nosotros hablar de que un líder es así, porque hay veces que ese liderazgo o esa condición de líder la expresamos en la medida en que nosotros somos capaces de enfrentar y solucionar una situación determinada. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener todo el conocimiento, pero hay veces que la forma que enfrento esa situación no da el resultado esperado. ¿Ya? Entonces, por eso nos habla de que los rasgos de liderazgo no son más que situaciones que alguien va liderando o va adquiriendo en un determinado momento y de una forma determinada, de acuerdo a cómo actuamos. ¿Ya? Por eso siempre decimos que no hay una receta infalible. El verdadero líder es aquella persona que analiza el problema y con todas las herramientas que tiene busca la mejor estrategia para dar respuesta a ese problema. Pero eso lo tiene que hacer en forma rápida, ¿verdad? Rápida. Y ahí nosotros podemos observar que realmente estamos hablando de un líder. Draper también plantea que un líder es alguien que tiene seguidores. A un líder se le sigue por convicción y no porque se le admire. Uno tiene que estar convencido y dice, bueno, esta persona me da confianza. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas justas y sabe en qué momento utilizarla. ¿Sí? Un líder se sigue por los resultados y no por la popularidad. Los líderes deben establecer ejemplos, deben marcar esa diferencia. El liderazgo no se debe considerar un estatus, rango, privilegio o título. Estas serían las ideas fuerzas que Drucker plantea luego de su estudio sobre el liderazgo. ¿Cuáles son las prácticas de liderazgo que favorecen la gestión en nuestros centros educativos? En primer lugar, es importante inspirar la necesidad de generar transformaciones. El líder no tiene que estar con los brazos cruzados, porque tiene que tener ese pensamiento sistémico que analiza la realidad, analiza el contexto, analiza las problemáticas y a partir de ahí en equipo va generando nuevas formas de enfrentar los problemas. Entonces, por eso es que es importante inspirar la necesidad de generar transformaciones. Yo no puedo estar en los brazos cruzados, sino siempre tengo que estar mirando al futuro. ¿Qué es lo que puedo ir cambiando? Mejorando, innovando. Se debe generar una visión de futuro. O sea, no tengo que mirar de aquí a un mes, tengo que mirar de aquí a 2 años. La necesidad de compartir, de comunicar y socializar esa idea que tenemos de visión institucional. ¿A qué apunto? ¿Qué es lo que queremos lograr como centro educativo, como organización? Hacer de la institución un espacio propicio para el trabajo en equipo, fomentar la participación de cada uno de los estamentos, dar los espacios, pero siempre dentro de los límites establecidos. Hay veces que nosotros decimos, ay, qué buen director, que demasiado calidad, y disculpen el término que voy a utilizar, demasiado calidad, porque mira cómo le trata a los alumnos de igual a igual. No, eso no pasa por ser un buen líder. Eso es tener afinidad, ¿verdad? Y hay veces que de repente la gente se aprovecha y dice, ay, qué bueno ese director o qué buena aquella directora, un buen líder es. Y a veces se van los papás y aprovechan de esa situación y le dicen, no me gusta tal maestra, cambiarme tal maestra, me cae mejor tal profesora que esta, y de repente uno se deja influenciar por esas cosas, ¿verdad? Eso no es un buen líder. El buen líder es aquel que conoce su realidad y por sobre todas las cosas que dé participación, pero en el espacio que le corresponde a cada uno. El papá no puede ir a exigir que tal o cual docente esté en tal o cual lugar, porque la parte pedagógica no es su competencia. Esa es competencia del líder pedagógico. Esas cosas son las que tenemos que manejar. Un ratito, si me permiten, por favor. Avanzamos. Se plantea la necesidad de brindar una orientación que desarrolle el espíritu del logro, fomentar la participación, vuelvo a insistir en ese punto, consolidar los avances en las transformaciones. ¿Verdad? El docente o el líder es aquella persona que permanentemente, como les digo, hace un balance y una observación y una evaluación de su realidad.
Y a partir de ahí, en tiempo mucho más rápido, visualiza las necesidades urgentes y a partir de ahí elabora planes de mejora. Actualizar el aprendizaje y acumular conocimiento como logros importantes derivados del trabajo en equipo. Aquí nuevamente nos habla de actualizar el aprendizaje y acumular conocimientos. No se refiere a realizar cada semana círculos de aprendizaje. Eso es importante. Pero realmente el aprendizaje en las organizaciones se logra cuando todos los componentes de un centro educativo tienen la capacidad de analizar su realidad, reflexionar sobre el mismo, elaborar estrategias nuevas, aplicarlas y evaluarlas de manera permanente. En ese caso estamos hablando de actualizar los aprendizajes. Entonces, eso le da ya esa libertad y esa capacidad a los docentes a saber desenvolverse permanentemente en sus actividades cotidianas y no estar dependiendo siempre del equipo técnico. Para cualquier consulta, me voy a consultar con la evaluadora o con el coordinador o con el director. ¿Por qué? Porque ya le da esa libertad de acción a cada uno de esos estamentos, principalmente a los docentes, ¿verdad? Pero para eso tenemos que enseñarles a tener seguridad. Seguridad para hacer una observación del contexto, seguridad para que tengan esa libertad de crear alternativas, fomentar la creatividad, la participación y por sobre todas las cosas implementar esas innovaciones que de repente cada uno de los docentes puede generar o pueden ir presentando como planes de acción. ¿Está bien? El rol del liderazgo como guía y conductor de una organización empresarial o educativa tiene que ver con orientar, asesorar y evaluar. Fíjense que la evaluación, pero la evaluación tiene que ser procesual. ¿Qué significa? Desde el inicio estar analizando y observando y haciendo ese seguimiento y monitoreo para dar soluciones a los problemas que pueden ir surgiendo durante todo ese proceso, ¿verdad? Para esto el líder debe tener tres cosas que son a la vez los pilares de un liderazgo de éxito: la visión, la misión y los valores. ¿Y cuáles son los pilares del liderazgo? La visión. Es la visión, el horizonte que nos proponemos como centros educativos, como organizaciones, de recorrer para alcanzar lo que deseamos, a dónde queremos llegar, hacia dónde apuntamos. A eso le llamamos visión. Luego tenemos la misión. Tiene que ver con la identidad de nuestros centros educativos y de sus miembros. Eso le estaba diciendo, que nosotros podemos tener una visión a dónde queremos llegar, pero esa misión la tenemos que construir en base a nuestra realidad. Nosotros no podemos utilizar modelos de otras instituciones y tratar de implementarlas, en las nuestras. Entonces, la misión tiene que ver con la identidad de nuestros centros educativos y por sobre todas las cosas del clima institucional, de las características de sus miembros. Y los valores, que viene a ser la cultura propia que proporciona esa identidad a nuestros centros educativos y que cómo funciona como un factor aglutinante y armoniza los intereses de todos. Esos intereses contrapuestos se funden cuando existen valores institucionales. Y esos valores institucionales lo tenemos que elaborar entre todos. Eso nosotros más adelante lo vamos a explicar en las siguientes clases. Es importante reconocer que un líder pedagógico debe conocer mucho sobre la enseñanza y sobre todo tener mucha experiencia en cómo solucionar problemas sobre aprendizaje y convivencia que se puedan plantear en nuestros centros educativos. Por eso le estaba diciendo, nosotros podemos tener muchos conocimientos, pero ¿cómo lo utilizamos? ¿En qué momento? ¿Verdad? Eso es lo que diferencia al líder pedagógico de cualquier otro gerente educativo. Un liderazgo pedagógico tiene consigo una mirada sistemática de la institución. Ya sabemos cuando hablamos de sistemática a qué nos referimos. Estamos hablando del análisis global y no solamente de los segmentos de las partes.
pero siempre buscando devolver ese sentido pedagógico a nuestras escuelas, que sean lugares de aprendizaje, no solamente de nuestros alumnos que se van a aprender contenido, destrezas, habilidades, desarrollo de competencias, sino también aprendizaje de nuestros docentes. Pero aprendizaje no solamente llenarlo, repito, con cursos de formación, ¿sí? De conocimiento, sino también de aprendizaje real de nuestra realidad, aprendizaje significativo de nuestra realidad. ¿Qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo se da cuando cada uno de nosotros relacionamos la nueva información que recibimos con nuestros saberes previos. Y los saberes previos vienen a ser el resultado de nuestras experiencias. Entonces, el aprendizaje significativo se da cuando cada uno de nosotros podemos conectar la nueva información que recibimos con aquello que ya conocemos. ¿Está bien? Entonces, a eso tenemos que apuntar, a que nuestros docentes y nuestros alumnos adquieran aprendizaje significativo. Los alumnos en cuanto a los contenidos, en cuanto a los módulos, destrezas, habilidades, y los docentes en la capacidad de gestionar, de analizar estrategias nuevas para poder implementar e innovar dentro del sector educativo. ¿Está bien? Aquí nos dice que el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en algo concreto, en una realidad. Muy bien. ¿Alguna consulta que tengan? A ver, ¿se me durmieron todos? ¿Están atentos? ¿Están todavía aquí? ¿Alguna consulta que tengan con respecto al tema que acabamos de analizar? Por mi parte, no, profe, todo muy claro. Gracias, Isabela, muy amable. La clase anterior estuvimos hablando entonces de lo que era la gestión educativa estratégica. Dentro de esa gestión educativa, estratégica, vimos que hay 3 pilares y esos 3 pilares son los que acabamos de explicar, ¿verdad? El pensamiento sistémico y estratégico, el aprendizaje organizacional y el liderazgo pedagógico. ¿No hay consultas? Particularmente no hay consultas, profe, pero sí No, decir profe. que me llamó la atención de esto del liderazgo pedagógico versus el liderazgo en gestión, por decirlo así. O sea, centrar, interesante, de repente uno cree que el liderazgo, cree entender lo que es el liderazgo, pero hay una diferencia bien, o sea, se describe muy bien en este concepto de liderazgo pedagógico. A mí particularmente eso me llamó la atención, ¿verdad? Esta última parte que mencionaste sobre qué es el liderazgo pedagógico, cómo podemos hacer cuando nos vienen a decir, o sea, si somos directores de instituciones, ¿verdad? Porque yo creo firmemente en que las transformaciones se dan dependiendo de ese liderazgo. Y ahí también el famoso término de empoderamiento, ¿verdad? Realmente una de las transformaciones más fuertes que tenemos que hacer nosotros mirando el contexto del sistema educativo nacional es justamente empoderar a nuestros directores de instituciones, quien conoce el estado real de su institución, ¿verdad? Porque hay veces que se toman definiciones que a lo mejor funciona en una determinada institución, pero no funciona en la otra. Y ahí, o sea, ese tema, o sea, sí desde lo conceptual yo decía, hay que hacer una visión sistémica, pero ahora entiendo el por qué hay que hacer una visión compartida, porque en consejo de muchos haya sabiduría, por decirlo así, ¿verdad? O sea, si escuchar de diferentes contextos no es igual. Yo vengo del interior del país, ¿verdad? Es muy diferente la realidad que nosotros tenemos
en el interior del país que aquí en Asunción o en Central, ¿verdad? Entonces, sectores de instituciones educativas de diferentes contextos, más participativos, ¿verdad? Entonces, para esa toma de decisiones, yo creo que hasta hoy funcionó, ¿verdad? El tema de, y ahí esas comparaciones, las comparaciones son, bueno, en la vida normal, ¿verdad? Cuando tenemos varios hijos, como es mi caso, yo siempre digo, las comparaciones son malas. Y pero también eso es realidad en el día a día desde una dirección, ¿verdad? O sea, el tema de las comparaciones. Eh, y en el caso particular de las instituciones educativas, el liderazgo pedagógico nuevamente no es lo mismo que un liderazgo de gestión. Forma parte de la gestión, pero hay que tener ese tipo de liderazgo. Así es que empoderar a nuestros directores en el liderazgo pedagógico es lo que necesitamos, entiendo con esto. Excelente, así mismo, Lilia. Y por sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, el liderazgo pedagógico se centra en esa capacidad que tiene que tener este director de propiciar el aprendizaje de todos, ¿verdad? De los estudiantes, de los docentes, de los propios padres, ¿verdad? Porque a veces nosotros lo tomamos a los padres, bueno, del portón hacia afuera, bueno, responsabilidad de los padres. Es tratar un poquito de dar ese espacio a todos y explicar cuál es la situación que tenemos, a dónde queremos apuntar, qué es lo que queremos lograr. Entonces, cuando compartimos nuestras visiones como directivos ante todos los estamentos, entonces tenemos que estar también abiertos a sugerencias. Y esas sugerencias vienen a ser los insumos que nos van a permitir a nosotros elaborar estrategias para poder enfrentar las diferentes situaciones que se dan. Y así como dijo la compañera, lo que de repente a mí me resulta en una institución, no lo puedo emplear en otra, ¿verdad? Porque las realidades son diferentes, las problemáticas son diferentes, eh, los, eh, las personas que están en ese ambiente son diferentes y tienen formas y diferentes de reacción, ¿verdad? Y recuérdense siempre de la rana hervida, ¿verdad? Ese líder también tiene que ser bien atento en el sentido de que cuando va a proponer nuevas estrategias, buscar la mejor forma para que todos se sientan importantes y partícipes de las decisiones que se toman. Nosotros como líderes pedagógicos no podemos imponer, pero sí podemos hacer un análisis, mostrar el panorama, la realidad, la radiografía de nuestra institución y a partir de eso hacer esta pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y el hecho de hacer esa pregunta, más, ¿qué podemos hacer? Entonces todos los estamentos, docentes, alumnos, padres se sienten importantes y comprometidos. Entonces realizan sus aportes y nosotros a partir de ahí construimos esas estrategias para enfrentar las problemáticas que se puedan dar en nuestras instituciones, ¿verdad? Pero como les digo, no podemos ir a chocar o a imponer, ¿verdad? Porque eso no, a ver, Moquito, nos limita en el sentido de ya no van a estar abiertos al posible cambio que nosotros podamos generar en las instituciones, ¿verdad? Brevemente quiero contar una experiencia que tuve. Yo muchos años fui director aquí en Asunción y después me llevaron a Ciudad del Este, ¿verdad? Como director y todo el mundo me miraba así, como bicho raro. Ah, mira, este viene con sus ideas de allá, de Asunción y quiere cambiar toda cosa. Sin que yo haya dicho nada, todo el mundo ya estaba cerrado así, ¿verdad? Y uno de los problemas que tuve que enfrentar al principio es que en Ciudad del Este todos los jóvenes comienzan a bailar funky. No sé si conocen lo que es el funky, ¿verdad? Esas músicas muy actuales, ¿verdad? Y se pierde nuestra cultura que tanto hablamos de la música paraguaya, de la danza, de la polka, y bueno, ahí todo funky, funky, bueno. Entonces tuve que ver qué es lo que podemos hacer para tratar de cambiar eso. Pero no me fui a decir, bueno, saben, de acá en adelante ya no se baila funky ni nada por el estilo. Buscar alternativas. ¿Y cómo empezamos? Hablando con los profesores y ellos fueron muy conscientes. Y después con los padres.
Y entonces eso hace que de repente de los estamentos que podemos ser, directivos, padres, alumnos, profesores, bueno, de los 4, 3 ya están en un mismo equipo. Entonces a partir de ahí es trabajar en forma conjunta con los jóvenes, ¿verdad? Y ustedes saben que en poco tiempo cambiaron esa visión de hacer sus presentaciones con música de funk y eso. Si no le buscamos la vuelta a todo, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo se logra? ¿Verdad? No por una imposición que venga de afuera, sino se consigue con ese espacio que nosotros como directivos podemos darle a los demás estamentos para escuchar. Pero para escuchar, primeramente nosotros tenemos que hacer un análisis y tener ya un panorama de lo que queremos, ¿verdad? Y disculpa el término que voy a utilizar, presentar eso e inducir con alguna sugerencia y le preguntamos, pero nosotros ya sabemos a dónde apuntamos, ¿verdad? Y esas son las estrategias, ¿verdad? Y por eso nos dicen que los buenos líderes, los buenos directores, se miden en la forma en que pueden resolver las diferentes situaciones que se presenten, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que quería compartir con ustedes en la clase de hoy, es nuestra cuarta clase. Si no tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver, entonces quiero compartir con ustedes las 2 tareas que tenemos para la semana, que sería la tarea número 4, tanto individual como grupal, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Gracias, Isabela. Bien, adelantamos entonces rápidamente. Recuerden que tenemos tiempo de presentar la tarea individual y grupal hasta el día de hoy, dentro de los plazos, ¿sí? Y mañana, domingo, para los que no lo puedan hacer en el día de hoy. Trabajo individual número 4 es elaborar un ensayo, ¿sí? ¿Qué es lo que van a leer? Perdón. Van a leer el material sobre liderazgo transformacional y gestión educativa en contextos descentralizados. Ahí nos dice que viene a ser la revista electrónica, actividades investigativas en educación, ¿verdad? Ese material es el que van a leer. Liderazgo transformacional. Vamos a ver que el liderazgo transformacional viene a ser aquel liderazgo que cambia, que modifica las estructuras. Ahí el nombre de transformacional, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer? Van a leer esa revista electrónica y en base a eso van a elaborar un ensayo, ¿sí? Sobre ese tema. Entonces ustedes ya saben cómo se elabora un ensayo, leen el material. Recuerden que no es una transcripción directa de lo que ustedes lean ahí, sino viene a ser una lectura del material y a partir de ahí ustedes presentan esa información con un texto argumentativo, ¿está bien? Entonces ese ensayo debe ser personal y original. Para eso debe utilizar un lenguaje que sea claro y preciso, debe contener una línea argumentativa ordenada y coherente, ¿sí? Y tener una extensión mínima de 3 páginas, tengan en cuenta eso, por favor, porque en el trabajo anterior, lastimosamente, algunos presentaron muy lindos contenidos, pero no se ajustaba a este número de páginas. Entonces, mínimo 3 páginas para este ensayo acerca del liderazgo transformacional y la gestión educativa en contextos descentralizados, ¿verdad? Y aquí tenemos nuevamente nuestros indicadores para evaluar. Si desarrollamos el tema de forma ordenada y coherente, si las ideas son relevantes, si utilizamos un lenguaje preciso y claro, si elaboramos el trabajo siguiendo las recomendaciones técnicas y si entregamos el trabajo en la fecha establecida. Recuerden que los trabajos deben estar presentados en formato PDF. Entonces, nuestra tarea individual número 4 consiste en elaborar un ensayo acerca del liderazgo transformacional y la gestión educativa en contextos descentralizados. Paso a compartir ahora la tarea grupal número 4. Esta es una tarea mucho más divertida, diferente a la que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ejes de la gestión educativa estratégica. Es el contenido que acabamos de desarrollar, ¿verdad?
Entonces lo que vamos a hacer es un resumen y un comentario de un video. ¿Está bien? Los videos ya están en la plataforma. Aquí no da solamente yo volví a compartir la dirección, ¿verdad? Si ustedes quieren ingresar a través de este material, están las direcciones para que ustedes puedan acceder a los videos. Pero los videos ya están en la plataforma, pueden visualizarlo. Entonces, aquí nos habla de el video didáctico es muy útil en la clase y tiene de intención motivadora, ya que más que transmitir información exhaustiva y sistematizada sobre el tema, pretende abrir interrogantes y suscitar problemas. Aquí habla de trabajo colaborativo. No hagan caso a esa parte superior donde dice tiempo asignado de 30 minutos, porque esta es una guía que utilizo para las clases presenciales. ¿Está bien? Porque estos trabajos de análisis generalmente lo hacemos durante las clases. Entonces, no hagan caso de esa orientación, más bien fíjense en este punto de las orientaciones. Van a seleccionar los videos acerca de eje de la gestión educativa estratégica, y ahí están las dos direcciones, ¿verdad? Van a observar los videos y analizar el contenido del material audiovisual. Y por último, van a elaborar un resumen de ese contenido, ¿verdad? O sea que van a observar ambos videos y a partir de ahí elaborar un resumen y explicar los aspectos más relevantes del tema. Entonces, hay dos cosas que hacer. Fijarnos en el video, elaborar un resumen de toda la información que podemos traer y a partir de ahí explicar los aspectos más relevantes del tema de los ejes de la gestión educativa. Relevante de ese contenido. ¿Está bien? Y aquí tenemos los indicadores para evaluar esa observación de los videos. Si desarrollan el tema en forma ordenada y coherente, si las ideas son relevantes, si utilizamos lenguaje preciso y claro, si cumplimos con las especificaciones y si entregamos el trabajo dentro de los plazos establecidos. La extensión me van a preguntar, ¿verdad? En una página yo creo que es suficiente como para poder hacer el análisis, o podría ser 2 páginas. En una, presentar el resumen de todo lo que ustedes pudieron visualizar con las ideas fuerza, y del otro lado podemos hacer una breve explicación de esos aspectos que ustedes consideran más relevantes sobre los materiales. Tiempo de consultas. Duda, aclaración que precisen. Yo no, profe, todo claro. Le agradezco a Alicia, muy amable. Le agradezco a Alberto, no hay consultas. Bien. Todo bien explicado, profesor. ¿Perdón? Todo bien explicado. Le agradezco, Roberto, muy amable. Como les digo, les prometo que hoy, antes del mediodía, voy a estar compartiendo el listado de nuestros temas para los trabajos de investigación. Voy a estar enumerando y escribiendo al lado cuáles son los temas para que ustedes vayan escribiendo cuál es el tema que ustedes seleccionan. Les voy a dejar esa parte organizativa a ustedes, ¿está bien? Es un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, entonces lo que van a hacer ustedes entonces es escribir el número y el nombre del tema sobre el cual quieren investigar y luego apellido y nombre de los integrantes del grupo. ¿Está bien? Entonces, eso me comprometo en hacer una vez que termine nuestra clase. Si no hay más consultas, nuevamente les quiero agradecer por su responsabilidad para estar conectados. Estamos conectados 17 personas, eso es algo muy auspicioso. Les agradezco a aquellas personas que siempre van participando, preguntando. Me gustaría, y vuelvo a insistir, en que sea un espacio para poder conversar, para que podamos cada uno expresar nuestros puntos de vista con respecto a estos temas que estamos analizando, ¿verdad? Recuerden que nuestro módulo es gestión, organización y desarrollo de centros educativos, ¿verdad? Y todo lo que vimos es un historial de todo lo que es una gestión, y hoy estamos hablando ya de lo que es la gestión educativa estratégica, ¿verdad? O sea que estamos teniendo esas herramientas como tratar de analizar nuestras realidades y comparar. Lo más lindo, les cuento, que cuando uno va aprendiendo cosas nuevas es escuchar la teoría y enseguida la comparamos con nuestras realidades, ¿verdad? En nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Y nos sentimos así tan bien que cuando eso que vemos o escuchamos se está replicando en nuestros ambientes, ¿verdad?
y a veces nos genera un estrés o una tensión cuando nos damos cuenta que la teoría es toda muy linda, pero las realidades son diferentes, ¿verdad? Pero ese estrés la tenemos que transformar en alternativas para tratar de modificar nuestros centros educativos, nuestras instituciones, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer eso? A través de la participación. Participemos, golpeemos la puerta de los directivos, de nuestros jefes, de nuestros compañeros. Nosotros mismos no seamos cerrados con lo que conocemos, sino que seamos, solidarios con los aprendizajes que tenemos, con las experiencias que tenemos acumuladas, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros podemos dar sugerencias, ¿verdad? Y podemos dar sugerencias. Ahora, que la otra persona lo tome o no lo tome ya es una decisión particular, pero el hecho de que estemos abiertos, que establezcamos puentes con posibles alternativas o con posibles sugerencias para tratar de mejorar nuestro contexto de trabajo dentro de lo que es el ámbito educativo, eso es algo positivo, ¿verdad? Y bueno, y por sobre todas las cosas, tener esa mentalidad diferente, ¿verdad? Abiertos a la innovación, al cambio. Ustedes saben que, como les digo, nos cuesta como ser humano estar abierto a nuevas sugerencias, a nuevos aprendizajes, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de fomentar la participación, fomentar nuestra apertura a los aprendizajes, ¿verdad? No nos encerremos con lo que sabemos, ¿está bien? Bueno, entonces esa es una sugerencia que quiero darles. Espero que este desarrollo del módulo realmente nos permita que cuando cerramos las pantallas o apaguemos la computadora, por lo menos algo nuevo hayamos aprendido, ¿verdad? Ese es el objetivo de nuestro módulo. Que empecemos con unos conocimientos previos, con unos saberes previos, pero al que terminar nuestras sesiones de aprendizaje o nuestras clases, por lo menos algo nuevo hayamos aprendido, ¿verdad? Por lo menos hoy podemos haber aprendido sobre la rana hervida, por ejemplo, ¿verdad? Es algo tan importante que nos tiene que ayudar a ir cambiando nuestra forma de actuar, ¿verdad? O la visión parcial que puedan tener los sabios ciegos, ¿verdad? Y a veces nosotros somos sabios ciegos, ¿verdad? Tenemos una sola idea y decimos que esa es nuestra realidad. Entonces, con estas palabras, les quiero agradecer nuevamente por su participación. Dios mediante, vamos a estar volviéndonos a encontrar el próximo sábado puntualmente a las 7. Les felicito por la puntualidad, ¿verdad? Yo no les quiero privar de participar de las clases, siempre suelo poner 10 minutos de tolerancia, pero hay veces que uno no puede, ¿verdad? Por diferentes situaciones. Igual les habilito el ingreso, ¿verdad? Y si no pueden participar, ustedes saben que la compañera Ana siempre graba las clases, entonces por lo menos tómense ese tiempo a la noche antes de dormir de ingresar a ese material y hacer un recuento de todo lo que desarrollamos, ¿verdad? Para no quedar desfasado o descontextualizado del equipo que siempre estamos trabajando. Entonces, sin más palabras, que tengan un excelente resto de jornada, que disfruten este fin de semana y que disfruten en compañía de sus seres queridos y de sus amigos este fin de semana muy especial. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profesor. Que les vaya Muchas bien. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos pronto el próximo sábado. Hasta Feliz fin de luego, que semana les vaya para bien. todos. Hasta luego, hasta luego.